un delirio galáctico. Creo que al margen de cómo dé como resultado en el Congreso, ¿no? Porque no le veo muchas posibilidades de éxito. En este Congreso no. Claro, sobre todo a la parte de la penalización para algunos funcionarios y diputados. Pero la primera parte, yo creo que el mensaje es vamos a seguir dando señales de que el superávit fiscal se respeta y esa rajatabla. De hecho, el año pasado ya había habido un anuncio, acordate, en la presentación del presupuesto, el presidente dice, bueno, vamos a garantizar un superávit primario para pagar los intereses, con lo cual es como una regla fiscal que presentó. Bueno, ahora eso se va o se institucionalizaría, quedaría formalizado en la letra de la ley, siempre y cuando se apruebe, ¿no? Pero me parece que la señal es correcta. Bueno, y el contexto que plantea Milei es, bueno, necesito un nuevo Congreso a partir de octubre para avanzar en las reformas estructurales. Creo que ya tiene una especie de secuencia, que sería, ayer me lo explicaban, laboral, previsional, no, laboral, baja de impuestos, vamos de nuevo, baja de impuestos, reforma laboral y después previsional. Baja de impuestos, reforma laboral y después previsional. ¿Pero qué dice Milei? Por suerte, para todos los argentinos, las próximas elecciones de octubre van a dirimir esta paradoja de una vez por todas y se podrá elegir un nuevo Congreso que nos permita avanzar a mayor velocidad con los cambios que el país necesita. Son ustedes los que van a definir quién resiste más, la fuerza imparable del cambio o el objeto inamovible. No hay terceras vías en esta encrucijada, no hay soluciones mágicas. Hoy toca hacernos cargos del peso del pasado para garantizarle a las futuras generaciones un mejor porvenir. Esa es la tarea básica de un gobierno patriota. Y el instante en el que la descuidemos, dejaremos de ser merecedores de la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros. Bueno, y eso está buenísimo porque me lo había dicho Facundo Nejami hace un tiempo ya, y yo, hablando con Aurelio este fin de semana, me volví a plantear la paradoja. Si vos le preguntás a los argentinos si quiere gasto público y motosierra, para ponerlo de alguna manera, equilibrio fiscal o como lo quieras, de 10 argentinos, 7 dicen sí, o entre 6, 7 dicen sí. Ahora, al mismo tiempo, si vos le preguntás, pero los jubilados necesitan, hay que darle más a los jubilados, o los residentes del Garrahan hay que darle más, o hay que cuidar a los discapacitados, también te dicen que sí. ¿Hay una contradicción o cómo se explica eso, Facundo? No se le puede pedir... Pero los dos datos son eso, ¿no? Claro, no se le puede pedir... A ver, ¿qué hizo inteligentemente el gobierno? Que creo que es lo que apela a Milei en su comunicación del viernes en la cadena. Él asoció la baja de la inflación a la motosierra y la motosierra al recorte de gasto en la política. Entonces, ese trípode funciona muy bien en la opinión pública. De hecho, cuando vos haces los famosos focus group, esos estudios cualitativos donde vuelven a preguntar a la gente qué le pasa con la motosierra, la gente valora positivamente la idea de que hay que recortar un gasto en la política que se acumuló durante mucho tiempo y que es un gasto improductivo e innecesario. Lo asocia con el choreo de la política. También, lógicamente, la gente que no tiene por qué ser economista ni entender cuestiones complejas de econometría, quiere que los jubilados ganen bien, quiere que los médicos ganen bien, quiere que los chicos pequeños puedan ir a un hospital pediátrico si no tienen un seguro social o una obra social privada y ser atendidos. Entonces, es lógico. Pero aparte, ¿sabes qué, Luis? Eso se lo tiene que resolver la política. No se le puede pedir a un ciudadano de a pie, porque para algo se postulan, para algo quieren poder, para algo quieren cargo. No le pueden pedir a la gente que lo resuelvan ellos. Ahora, déjenme aportar información sobre la ley Muralla, que es información que yo diría que tienen pocos. Están trabajando en esa ley, que le llaman ley Muralla. Está trabajando María Ibarzábal, que es, yo diría, el cerebro legal y de presentación de proyectos tanto en el Congreso como para el gobierno en general. Está trabajando con los abogados del Ministerio de Economía y con los abogados del Banco Central. Y déjame decirte algo, Iván. Es cierto que va a ser muy difícil poner hoy preso a un legislador que plantee la idea de aumentarle a los jubilados sin tener la contrapartida. Preso no lo va a poder poner en 5 minutos. Pero yo he averiguado y he revisado. Hoy le preguntamos de dónde había surgido esto y lo volvimos a recordar. Hay un especialista que se llama Rojas, Ricardo Rojas. Poneme la tapa del libro, por favor. El libro se llama La inflación como delito, que es el concepto general en el que se basa
Milei para plantear la idea de este proyecto de ley, la inflación como delito, ¿no? Ricardo Rojas sigue enseñando en Perú, en una universidad del Perú, no recuerdo cuál. Guatemala. De Guatemala, perdón. La Universidad Francisco Marroquín. Exactamente, gracias. Por eso vos sos parte de la academia de los... y entonces te dice que las dificultades... que cuando el sistema político plantea una salida inflacionaria y no es exitosa, tiene un problema. Y le preguntamos a nuestra inteligencia artificial si era cierto que varios estados, en este caso municipales de Brasil, municipales, sí, bueno, no son municipales, Río de Janeiro, San Pablo, y todos tienen una limitación, Iván. O sea, San Pablo, ciudad, regulación. La ciudad de San Pablo cuenta con una ley que establece un proceso de responsabilidad fiscal para los legisladores. Y termina. Mecanismo. Los concejales tienen que presentar una justificación sobre el origen de los recursos para cualquier aumento del gasto. Si no lo hacen, el proyecto se considera inconsistente y no pasa el voto. Lo habíamos hablado con Luis, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, tienen que explicar de dónde van a sacar la plata para aumentar algo. Fíjate, ve el horizonte. Regulación. La ley de responsabilidad fiscal obliga a los legisladores a presentar una evaluación de impacto fiscal. Mecanismo. La ley establece que los concejales deben indicar de manera clara... A ver, Marcelo, vos cuando haces un gasto, te tenés que preguntar a vos mismo dónde vas a sacar la guita, porque si no quebrás. Sí. Pues yo creo que uno de los grandes logros de Milei fue haber instalado esa idea en la gente. La gente hoy dice, che, pará, mi guita es impuesto, ¿dónde la vas a usar? Pará un poquito, vamos a pensarlo juntos. Mira, hoy, y esto lo engancho un poquitito con el tema de lo que implica hoy la gastronomía. El otro día tenemos un grupo que se llama Sillas al Revés, donde estamos varias marcas. ¿Sillas al Revés? ¿Sillas al Revés? ¿Te acuerdas en la pandemia cuando cerraron toda la tienda? Bueno, nos juntamos, llamamos ese grupo, fue un grupo nacional. Sillas al Revés por el cierre de... Y estábamos todos con la silla de vuelta en los locales adentro. Sí, y había que abrir, que sea como sea. Y empezaron con el take home. Y empezamos a buscar la forma de abrir las tiendas, es lo que queríamos lograr. Pero decíamos el otro día, hoy vos vas a un restaurante, te sentás a comer y decimos, imagina que estás invitando a tu funcionario preferido y se te sienta en la mesa porque va a gastar lo mismo que gastás vos. Es como si vos cada vez que te sentás a tomar algo o comer algo, estás pagando lo mismo que comés vos al otro. Al funcionario. Porque tiene una cantidad de impuestos, pero es una locura. Entonces, hoy creo que la gente entendió eso, entendió que ese dinero que uno paga además de impuestos es una locura. Entendió que en la Municipalidad de La Matanza el impuesto al combustible y la tasa de seguridad es una especie de burla. Le está cargando el tanque al funcionario de turno, además del suyo. Esa es una batalla, pero más allá de batalla cultural, una batalla de entendimiento sobre cómo funciona la economía, ¿no, Iván? Sí, desde ya, ¿no? Le estamos haciendo competencia a todos ustedes nosotros. Hablamos de economía como... No, está perfecto. Muchos saben, en la calle también se aprende de cosas básicas de economía, ¿no? Pero vos sabés que este libro de Ricardo Rojas, este libro de Ricardo Rojas, te cuento una anécdota. Yo fui invitado a la presentación que se hizo en Buenos Aires de ese libro, debe haber sido hace 2 o 3 años atrás. Estaba Lacha Lázari, si lo conocen, y había un abogado también, que ahora no me acuerdo su nombre. Ricardo fue juez federal. No, la primera parte es una discusión sobre... Y era uno de los candidatos a la corte, decían en algún momento, perdón. No, y yo hice algunas matizaciones, porque obviamente es como, bueno, a ver, ¿cuál es la tasa de inflación a la cual le vas a poner una pena al funcionario? Pero después también es cierto, incluso vos lo mencionabas, que hay muchos estados que tienen reglas de responsabilidad fiscal. Y países. Claro. Bueno, y los bancos centrales, todos los bancos centrales tienen una carta orgánica que es un mandato, o sea, es una obligación legal para el funcionario, el dueño, el presidente, perdón, del Banco Central o el gobernador del Banco Central, en donde tiene que cumplir una regla mínima. Después por ahí hay otras, pero la central es preservar el valor de la moneda. Entonces, obviamente que cuando la tasa de inflación es 25, 35, 45, 200% como tuvimos acá, esa regla no se cumple. Entonces lo que hay que pensar es, bueno, ¿y cuál es el castigo? Porque estás incumpliendo una norma, ¿no? Estás incumpliendo un mandato y nos regimos por mandatos y leyes, ¿no? Yo hay que decirlo, no estuve en el minuto a minuto de cada proyecto, pero la totalidad de los proyectos, y te lo dicen de derecha a izquierda, incluso algunos que lo propusieron, no se cubre se cubre con más gasto público. Muchachos, respetuosamente se lo digo a los legisladores, no lo le digo muchachos, le digo muchachos por una cuestión de edad, en todo caso. Están generando más gasto público y eso debería tener una responsabilidad. Pero fíjate, Facundo, lo que está pasando ahora, antes de las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre, es que de nuevo hay dos países, algunos le dicen riesgo Cuca, ¿hasta dónde llegará el riesgo Cuca? No, mirá, hay un riesgo Cuca y un riesgo país
que tiene que ver también con que tiene poca fortaleza en el Parlamento, que necesita una verdadera alianza más profunda con el PRO para que baje el riesgo país, pero hay como dos países diferentes. Vos, en la provincia de Buenos Aires incluso, vos tenés la tercera sección y la primera sección. ¿Me mostrás los cuadros que Facundo Nehamkis tiene desde su consultora Opina? En septiembre hay elecciones para elegir diputado provincial. De los siguientes candidatos, ¿a quién votaría? ¿Me ayudás, Facundo? Sí, claro. Esto es primera sección electoral. La primera sección electoral. 5 palos y pico de... Esta se convirtió en esta elección en la sección electoral con mayor cantidad de electores 5 por millones, primera ¿no? vez. Sí. 100.000 electores más que en la tercera sección electoral, que históricamente es la sección electoral más masiva, que es la sección electoral donde está La Matanza, Loma de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, y que llega hasta La Plata, desde la capital hacia La Plata. La primera sección electoral es la que va hacia la zona norte, la zona noroeste, Vicente López, San Isidro, San Martín. Sí, perdón, esta primera sección electoral tiene, si no me equivoco, 5.100.000 personas en condiciones de votar. Luis. Y la tercera, 5 millones. Sí, cualquiera de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, de la primera o la tercera, son más grandes que cualquier provincia argentina. Sí. Digo, para que tengamos una dimensión del volumen de electorado que estamos hablando. ¿Y ese número cómo te da? Y ese número a nosotros nos da, en la primera sección electoral... Ponelo de nuevo, por favor. Nos da hoy, en este momento, 42 puntos a 38 puntos entre el primero y el segundo lugar, y 6 puntos el tercero, que es el candidato de Somos Buenos Aires. ¿Quién encabeza la contienda en este caso? Valenzuela. Diego Valenzuela, que es el actual intendente de 3 de febrero, seguido muy de cerca por Gabriel Catopodis, que es el actual ministro de la Pública. Ahí, ¿Por qué es interesante? Hay 4% de diferencia, ¿no? ¿Por qué es interesante la primera sección electoral, Luis? ¿Por qué? Porque desde el 2005 hasta hoy, el resultado de la primera sección electoral representa aproximadamente el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que esta encuesta puede estar mal, pero si esta encuesta estuviese bien, es posible. A ver, dos cosas se tienen que cumplir. Si esta encuesta estuviese bien, y además la gente mantiene esta voluntad de voto, y si además de eso se cumpliese la regla que se viene cumpliendo desde el año 2005, aproximadamente así debería estar hoy el resultado en la provincia de Buenos Aires en términos globales. En total. Bueno, y en la tercera sección electoral, ¿qué te da vos? En la tercera sección electoral, por supuesto, sigue siendo la sección electoral de predominio del peronismo. Le saca más de 10 puntos a la alianza. Hoy cerca de Santiago Caputo me decían que, según los números que recibió él, entre 15 y 17 puntos le sacaría... Si pones a los candidatos... Los peronistas a La Libertad. Te voy a decir dos cosas. Si pones a los candidatos, la ventaja se amplía, porque la verdad que el candidato de La Libertad Avanza es muy poco conocido, el comisario Bordarenko. Lo mismo que si en la primera sección electoral ponemos por fuerza política, el resultado se acerca un poco más, es 41 a 39. Y vos que, rápidamente te pido esto, Facundo, ¿cómo se va a leer la elección? ¿Por cantidad de votos? ¿Porcentaje? ¿45%, 40%? ¿Por cantidad de secciones que se ganen? ¿O por cantidad de bancas que se ocupen? De mayoría de bancas que se ocupen. Las bancas que se ocupen no le interesa nada. Le interesa el juego político de la provincia de Buenos Aires, pero no a ver, el inversor que está afuera no va a mirar cuántas bancas se distribuyeron. Lo que se va a mirar, ¿por qué se va a mirar el resultado global? Porque en un mes hay elecciones nuevas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si el resultado global es positivo para el gobierno, eso va a generar el clásico exitismo en los mercados. Tiene razón el gobierno cuando dice, che, lo que pasa en septiembre va a ser un piso, va a ser el techo del peronismo de Kicillof y va a ser el piso de La Libertad Avanza. ¿Tiene razón o se está atajando? Se está atajando. No, digo, siempre una lectura positiva. ¿Por qué? Porque si el resultado es muy positivo para el peronismo y muy negativo para el gobierno, eso no va a crear un buen clima desde septiembre. Al contrario, además le va a dar más manija a lo que gana. Pero hablemos de números. Miércoles que viene se conoce el índice de inflación. ¿Cuánto te da, Carrino, si lo medís? ¿Cerca del 2, abajo del 2, por encima del 2? No hago mediciones de inflación. En la Ciudad de Buenos Aires pero dio 2,5. Pero lees consultora. Sí, algunas están diciendo por debajo del 2. La Ciudad de Buenos Aires dio 2,5. Sorprendió al alza. No, yo no me esperaría
un buen dato y no hay que hacer un drama de eso. No, un pasa buen dato nada. que sería. Si da 1.9, si da 1.8, Sí. creo que está todo bien. Sí. Y si da arriba de 2, me parece que no pasa nada, no es el fin del mundo, los Ok, procesos son lentos. Entiendo. Marcelo, vienen tus proveedores, ¿no? Vienen los proveedores. Te dice, Marcelo, no sé, ¿proveedores de qué tenés? De lo que quieras, azúcar, edulcorante. Viene el de azúcar, el edulcorante. Sí. Te dice, escúchame, Marcelo, tomá, esto tiene el 10 de aumento. No, ni en pedo. ¿Cómo no? No, ¿Sí? no. No, aparte es fundamental. Primero, tienen fama ustedes, los Sala, de pelear los precios. cuidar el mango. No, y no hay eso que está cuidar, bien, hay ¿no? que Pero- cuidar mucho. Pero hay una conciencia muy grande en líneas generales y tratamos de acordar. Yo no te puedo explicar la gloria que es no tener tanta inflación. Cuando no tenés mucha inflación, el equipo que ponía los precios, pobrecitos esos muchachos. No sé lo que es la ingeniería de poner Sí, un sí, precio entiendo. con esos tipos de... Es O sea insoportable. que vos le decís que no. No, y hay como un consenso. ¿Hasta qué aumento aceptás de proveedores? No, Cero. No hay. No se puede. Ok. Hay que ir lo menos posible. Obviamente hay 90 años de historia con la compañía. Hay muchos proveedores que nos acompañan hace casi 90 años. Claro. Con lo cual tenemos una confianza y nos Entiendo. hablamos y que tratamos de cuidar la economía, ¿no? Che, tengo que volver enseguidita, pero les digo, cuando volvamos les voy a adelantar el contenido en detalle fino, espero que tengan el tiempo suficiente para hacerlo, de la conversación que tuvieron Karina Milei con el expresidente Mauricio Macri en la noche